y él todo lo sabía. Podemos ver siervos del Señor que han podido llegar a un nivel de revelación de la palabra donde llegamos nosotros a pensar cómo hacer para ser así. Y anhelamos tanto poder llegar a ese mismo nivel de conocimiento o de intimidad y revelación para conocer la voluntad de Dios. Y pensando precisamente esto, me llevaba el Señor al libro de Juan, donde encontraba una palabra que saltaba a la vista e impactó mi espíritu, y fue la palabra sabía. Por ejemplo, Juan 13:1. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Juan 13:3. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Juan 13:11. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo: no todos están limpios. Juan 19:28. Jesús sabía que su misión ya había terminado y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Juan 4:1. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Juan 6 del 5 al 6. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba, dice la palabra, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Cuando Judas lo traicionó y fueron los soldados por él, Juan 18 del 3 al 4, Jesús ya sabía todo lo que le iba a suceder, así que salió al encuentro de ellos. Esta palabra, como cada una de las que el Señor nos trae, debería impactar nuestro corazón, porque el ser humano todo lo quiere saber y cada mensaje lo que busca es que nosotros conozcamos la manera de cómo hacer para saber o conocer más acerca de la voluntad de Dios. Aquí precisamente encontramos que a la palabra sabía antecede el nombre Jesús. Y es que así fue el caminar de él durante todo su ministerio. Ese fue el día a día de Jesús. Él sabía qué pensaba el Padre, qué quería el Padre que él dijera, qué quería el Padre que él hiciera. Era de ahí, o era por eso, que él conocía lo que pensaban los fariseos. Sabía qué pensaba algún discípulo. Sabía lo que pasaba con las multitudes. Conocía el tiempo, el momento o la temporada en la que se encontraba. Sabía cuándo era el tiempo de empezar su ministerio. Sabía cuándo iba a ser traicionado y además por quién. Cuándo iba a ser tomado preso. Sabía cuándo sanar y cuándo no. Cuándo recibir a alguien y cuándo no. Cuándo enseñar, cuándo exhortar. Cuándo hacer milagros y cuándo no. Dónde hacer milagros y dónde no. Sabía cuándo alguien lo seguía, si era sincero, si era de corazón o simplemente iba por el milagro, por el favor, por recibir lo que él tenía para dar. Sabía quiénes lo iban a seguir y quiénes lo iban a abandonar. En fin, aquí podría quedarme enumerando cada una de las cosas que Jesús demostró que conocía, que sabía antes de que sucedieran. Resumen, Jesús lo sabía todo. Qué privilegio tan inmensamente grande sería para cada uno de nosotros conocer los designios de Dios, conocer la voluntad del Padre en todas nuestras situaciones, como pasaba con Jesús. Pero a este nivel de conocimiento sabio solo había una explicación, y es que Jesús caminaba en unidad con el Espíritu correcto, con el único que conoce los pensamientos de Dios, que es precisamente el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 2:10 dice: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas. ¿Cómo nos dice aquí la palabra? Por medio de su Espíritu. Y quiero decirles que el Espíritu que yo estoy leyendo en este momento en la palabra está con mayúscula, o sea que hace énfasis al Espíritu de Dios. Y sigue diciendo aquí la palabra: pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Jesús tuvo que trabajar
por afirmar una buena relación con Dios. Jesús no decía solo amén y luego seguía su parecer o simplemente escuchaba su voz y ya. Jesús escuchaba la voz de Dios y era esa sola voz la que él obedecía, la que él seguía, por la que él caminaba día a día. Y continuando acá en los versículos 11 y 12 de 1 Corintios 2, nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, y coloca en paréntesis aquí la palabra y dice no el espíritu del mundo, de manera que podamos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y también entonces hay una sola explicación del por qué el ser humano camina muchas veces por caminos equivocados y toma decisiones equivocadas, porque en lugar de seguir el espíritu de Dios, lo que hace es seguir el espíritu del mundo, que es el que es dado por el enemigo, quien su único propósito es separarnos del amor y de la comunión con Dios, así como pasó precisamente con él, y lo lleva a cabo ejecutando sus malas intenciones, dañando, robando y destruyendo. Por consiguiente, la humanidad, por falta de conocimiento de esa verdad, es que se aferra a ese espíritu del mundo que no tiene nada que ver con lo que viene del espíritu de Dios, sino que tan solo procede del enemigo, porque igual es él quien está gobernando allí en el mundo. De ahí que el Señor vuelva y nos traiga a memoria hoy 2 Corintios 10 del 3 al 5. Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Eso es lo que el enemigo está haciendo en el mundo, colocando argumentos falsos, estrategias falsas, decisiones falsas, que lo único que nos llevan es a apartarnos de la comunión, de la unidad, de las bendiciones, de llevar una vida plena en Cristo. Y para cerrar, en Juan 6, del 63 al 64, encontramos que la palabra nos dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada, lo dice claro el Señor. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero algunos de ustedes no me creen. ¿Y saben por qué el Señor decía esto? Aquí entre paréntesis lo aclara, lo afirma, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también quién lo traicionaría. Guardemos esta palabra y caminemos conforme a ella. Caminemos por el Espíritu y así podremos saber quiénes somos como Jesús lo sabía, y llegaremos a saber qué hacer en todo tiempo, bueno y no tan bueno, y solo entonces evidenciaremos en nosotros eso que dice la palabra, de llegar a hacer esas cosas que Jesús hacía y aún mayores. Que el Espíritu de Dios sea tu guía en todo momento y en toda ocasión. Bendiciones.